Capítulo 24. Menos. Yoruichi se giró para mirar a Hirako con ira visible en todo, desde su rostro hasta su postura y su voz. ¿Estás enojado? ¿No te das cuenta de cuánta destrucción va a causar esa cosa? Parecía completamente estupefacto por eso. Este no era mi plan, no llamé a esa cosa aquí. ¿Y qué? Este es solo el peligro de usar huecos como armas, especialmente cuando ni siquiera puedes controlarlos a todos. ¿Qué? Sacudió la cabeza con disgusto, luego se volvió hacia Rukia Ichigo y dijo en un tono serio: estamos en problemas ahora. Puedo tomar el menos, será una pelea dura, pero debería poder alejarlo o al menos, si no lo hago. O podría usar mi Bankai para sacarlo. Todos los de la chusma, pero todos están dispersos y distantes entre sí. Cualquiera de los dos es fácil, pero también me llevará una buena cantidad de tiempo, y no podemos dejar que menos grande o los huecos individuales se vuelvan locos. Mientras estoy sacando el otro. Ichigo frunció el ceño ante eso y preguntó, perplejo: ¿no podrías simplemente usar tu Bankai para acabar con el tipo grande junto con todos los pequeños? Yoruichi negó con la cabeza. En realidad no. Podría intentarlo, pero es casi seguro que sería contraproducente. Mi Bankai es más un efecto debilitante que mortal. Deja a la mayoría de los enemigos normales completamente indefensos, pero para un menos en particular, una criatura salvaje que solo sigue instinto, bien podría terminar haciéndolo más peligroso en su lugar. Incluso mientras decía esto, la criatura gigante agitó un brazo, generando una ráfaga de viento que aplastó a varios de los árboles más pequeños de la parte, mientras que los que eran lo suficientemente fuertes como para resistirlo crujieron peligrosamente por su fuerza. Resultó que el brazo se usó para arrebatar uno de los huecos que caían del cielo, que menos grande luego procedió a arrojar a su propia boca, tragándolo entero antes de dejar escapar otro aullido largo, escalofriantemente lúgubre como su anterior. 1. Ichigo se concentró en los árboles, considerando lo que eso decía sobre la fuerza del monstruo, y entonces tuvo una idea. No. Es una idea estúpida. No pudo evitar sentirse culpable por la reprimenda de Sode no Shirayuki, incluso mientras argumentaba internamente con ella que esta vez tenían una razón mucho mejor para ello, una comprensión mucho mejor de los resultados e incluso una forma de prevenir las cosas. De salirse de control. Sin embargo, es muy arriesgado, pero puedo sentir que no voy a disuadirte. Aún así, por tu cuenta no harás nada. Pídele la opinión a Rukia y, si está de acuerdo, te ayudaré. No perdió tiempo en plantear su pregunta, dirigiéndose tanto a Yoruichi como a Rukia. Si tuviera una manera de mantenerlo enfocado en algo, tratando de mantenerlo enfocado en un solo objetivo que no pudiera destruir fácilmente, ¿eso ayudaría? Yoruichi miró a Ichigo con sorpresa, luego se volvió contemplativa mientras respondía. Podría. Dependiendo de cuánto tiempo puedas mantenerlo distraído, tendría tiempo para limpiar la chusma y luego tomar la pelea en serio. ¿Estás seguro de que podrías lograrlo? En lugar de responderse a sí mismo, Ichigo se volvió hacia Rukia. ¿Qué piensas? No sé mucho sobre esta criatura, pero sé que la distracción que tengo debería durar un buen rato. ¿Hay algo más que necesitemos para que funcione? Está el problema de tener que estar listo para cualquier habilidad que pueda sacar, pero puedo pensar en algunos Kido que serían buenos contadores generales, aunque ninguno sería efectivo a largo plazo. Y también debemos mantenerlo contenido. O nivelará las cuadras de la ciudad más cercana en minutos. Probablemente pueda encontrar alguna combinación sobre la marcha que pueda hacer el trabajo, pero no tengo idea si resistiría aún menos, yo nunca me he enfrentado a uno antes. Pero si funciona, podríamos tener una oportunidad. Rukia asintió, y eso hizo que la determinación de Ichigo se endureciera, incluso cuando en el fondo de su mente podía escuchar a Sode no Shirayuki suspirando derrotado. Sin embargo, lo ignoró, ofreciéndole una mano a Rukia mientras decía, dejando que toda su determinación entrara en su voz. Entonces sí, como equipo, creo que podríamos tener una oportunidad de hacer que funcione. ¿Te apuntas? Pareció sorprendida, y por un momento Ichigo podría haber jurado que estaba a punto de llorar, pero luego su rostro se abrió en una sonrisa feliz que se volvió petulante cuando juntó sus manos y respondió. Por supuesto que lo estoy, alguien tiene que salvar tu piel cuando te pasas de la raya, ¿no? Sí, definitivamente voy a necesitar eso. Yoruichi se rió de ambos, luego se giró para mirar el cielo, donde la brecha en el aire ahora se estaba cerrando, algunos de los últimos huecos que caían quedaron atrapados en el aire en jaulas de luz cristalina cuando tropezaron por accidente en el campo minado que Rukia había colocado antes.
Luego se quitó la bufanda, revelando un collar rojo debajo con lo que parecía la campana de un gato colgando de él, y les dijo a los dos, con una sonrisa: muy bien, entonces, hagan todo lo posible para mantenerse con vida y minimizar el daño que puede causar. Regresaré en 2 minutos como máximo para ayudarte. Ahora transfórmate, Shunko. Ella movió sus dedos hacia la campana, haciendo que se adhiriera suavemente, lo que Ichigo notó hizo que el collar creciera varias campanas más, pero luego el capitán se fue. Entonces, ¿qué puedes decirme sobre esta cosa? Apuesto a que hay más que solo ser grande y fuerte, ¿no? Sí, pero puedo decírtelo cuando nos acerquemos. Siguiendo la acción de las palabras, se lanzó hacia arriba, dirigiéndose hacia el enorme hueco que caminaba en el aire. Ichigo la siguió. Mientras se dirigían hacia el menos, Rukia explicó, en un tono serio: entonces, un menos grande es el resultado de muchos huecos que se congregan a la vez, en lo que llamamos un frenesí de alimentación. Comienzan a comerse entre sí de una manera cada vez más caótica, hasta que el reiatsu de todos ellos se mezcla hasta el punto se vuelve imposible que se separe. En ese momento, todos los huecos se fusionan en una entidad singular, un hueco solitario pero con cientos, a veces incluso miles de mentes, todas compitiendo por el control sobre él y, por lo tanto, reaccionando por instinto. ¿Almas fusionadas? Eso suena muy parecido a lo que se requeriría para formar un Bankai. Sí, pero eso requeriría que todas las mentes que forman el menos actúen en concierto como un solo ser, y eso es extremadamente raro. Solo un menos entre 1000 desarrolla ese alma fuerte, y los llamamos Bastolore. Esos tienen una única personalidad que une las almas fusionadas, y por lo tanto su poder es comparable a un Bankai. Pero menos grande normal no tiene eso. En cambio, la mente de cualquier hueco que esté al mando determina cómo se forma su reiatsu, por lo que efectivamente cambian al azar entre cualquiera de los poderes que tenían los huecos que los componen. Entonces un solo menos grande puede tener hasta miles de poderes diferentes. Rukia asintió sombríamente. Sí, aunque solo pueden usar uno a la vez y cambian al azar. Y, por supuesto, con la cantidad de energía que han acumulado, pueden usar 0 con mucha más frecuencia. ¿0? Cierto, nunca te expliqué. Es el rayo que usó el primero yo al que nos enfrentamos juntos. Solo evítalo, es un ataque que no se puede detener. Ichigo asintió. Era bueno saberlo, considerando cuánto favorecía el movimiento el hueco que había atrapado dentro de sí mismo. Se volvió a concentrar cuando Rukia le hizo señas a los menos que ahora estaban muy cerca. Entonces, ¿esa distracción de la que estabas hablando? Correcto. Entonces, esto debería hacerme pensar mucho y parecer aterrador, pero aún debería tener el control. Si parece que no lo tengo, o si empiezo a atacar cualquier cosa que no sea el menos, simplemente rompa la máscara y me iré. De vuelta a mis sentidos. ¿Está bien? ¿De qué estás hablando? Ichigo no respondió, sino que se concentró en su mundo interior, buscando el poder interior. Podía sentir la conexión que lo conducía a Sode no Shirayuki, pero luego llegó más profundo, el espíritu de la espada lo ayudó. Sintió que el poder abandonaba la espada, y una mirada confirmó que había vuelto del color blanco de su estado liberado al negro de su estado sellado. Luego, un momento después, finalmente encontró el núcleo oscuro y turbulento de la furia y el hambre dentro de sí mismo, y casi de inmediato sintió que lo envolvía, y por un momento casi pareció comenzar a adormecer sus sentidos, pero luego sintió que su propio cuerpo se desvanecía. Extremadamente frío, el reiatsu se desaceleró al tener que atravesar una barrera que lo estaba empujando activamente hacia atrás, e Ichigo pudo detenerlo, instintivamente usando la misma técnica que usaría con la armadura Fullbringer para envolver el reiatsu a su alrededor como un caparazón. Podía sentir una sensación de hormigueo constante en toda su piel, pero apretó los dientes y, después de un momento, se sintió seguro de que lo tenía bajo control. ¿Eres un Visored? ¿Desde cuándo? Lo explicaré más tarde. Lo que importa en este momento es que puedo soportar el castigo que esa cosa puede dar, si puedo hacer que se concentre en mí. La voz de Ichigo sonó como un gruñido bajo, y nada como el suyo propio, pero el hecho de que le hubiera respondido pareció tranquilizar a Rukia, aunque sonaba bastante molesta. A menos que decida tragarte por completo. Es por eso que dije que necesitaría tu ayuda. No puedo usar Sode no Shirayuki y controlar el Oyo al mismo tiempo. Rukia hizo una mueca y luego respondió: haré lo que pueda. Ichigo asintió, luego cargó contra el monstruo gigante.
Todavía sostenía su espada en la mano, incluso si no podía usar sus poderes, pero recordando lo que había hecho contra Hirako, enfocó su Akuda para cubrir la hoja con una capa de Reiatsu, y descubrió que respondía increíblemente rápido, sobre ella. Casi antes de que tuviera tiempo de pensar en ello. Es el hueco. Estás usando su Reiatsu además del tuyo, te da mucho más para usar y responderá más rápidamente a la manipulación, especialmente a la que se basa en emociones negativas. Si eso era cierto, Ichigo pensó en las cosas más llamativas y molestas que podía hacer para llamar la atención de los menos, y luego concentró toda su ira en el abrigo alrededor de la espada. Una hoguera literal se encendió por todas partes, justo cuando estaba sobre el titán, apuñalando directamente su cuerpo con él. El hueco dejó escapar un grito de dolor cuando la hoja de Ichigo prendió fuego a la profunda herida que había infligido e intentó agarrarlo, pero Ichigo usó el truco de caminar en el aire para rebotar más rápido de lo que Shunpo le permitiría, arrastrando su brazo. Hoja a lo largo del cuerpo del monstruo como lo hizo para crear una herida abierta, antes de finalmente usar a Akuda nuevamente mientras pateaba al monstruo para alejarse de él. Ichigo supo que había llamado la atención de menos cuando la máscara de la enorme criatura se volvió hacia él. Incluso cuando las cuencas de los ojos estaban vacías y carentes de visión, la forma en que la máscara estaba dirigida hacia él lo hacía sentir como si lo estuvieran mirando. Aún así, se preparó para evitar cualquier ataque que el hueco desataría a continuación, manteniendo un ojo en ambos brazos. Fue entonces cuando la criatura de repente se puso roja por un momento, mientras todo su cuerpo se encendía en llamas, que luego se expandió fuera de su cuerpo en una repentina esfera de fuego. Absorbió por completo dentro de sí mismo lo poco que había quedado en la herida que Ichigo infligió en el proceso, pero más concretamente, invirtió a Ichigo antes de que tuviera la oportunidad de reaccionar, e incluso cuando se activó la regeneración del hueco, eso no apagó el fuego, por lo que Ichigo llegó a sentir la sensación de que su propia carne se consumía una y otra vez. Al menos hasta que Rukia le golpeó con una mano, lo que apagó el fuego de inmediato. Soltó un berrinche ante eso. Supongo que no soy tan resistente como pensaba. Sin la regeneración, habrías muerto antes de que pudiera llegar a ti. No bajes la guardia, un menos es como una ciudad yo andante, no puedes quedarte quieto cuando luchas contra ella. Como para probar el punto de Rukia, un conjunto de púas creció por todo el cuerpo del hueco, que luego procedió a disparar de sí mismo. La mayoría estaban totalmente fuera del objetivo, la criatura aparentemente no podía apuntarlos, pero uno de ellos, aproximadamente 2 veces más grande que el propio Ichigo, estaba justo en el objetivo, al menos hasta que Rukia creó un escudo circular de luz dorada que explotó cuando el ataque lo impactó. Deteniéndolo en seco, antes de asentir a Ichigo y dirigirse hacia la izquierda, mientras él hacía lo mismo hacia la derecha. Mientras daban vueltas, Ichigo vio que Rukia estaba dejando una barrera muy grande detrás de ella mientras se movía, claramente apuntando a contener al monstruo en el parque, para que no pudiera dañar nada más. Algo que la criatura amenazó de inmediato cuando, al notar a Ichigo nuevamente, escupió varias rocas del lado de los camiones de su boca. Ichigo se dio un empujón con la habilidad Fullbringer, antes de usar Shunpo para mantener la aceleración ganada mientras colocaba su espada sobre su hombro, sacando más y más Reiatsu de su hueco para envolver la espada en al menos 4 capas. Luego, justo cuando la roca estaba a punto de estrellarse contra él, golpeó, llenando la espada de tanto disgusto como pudo, y como esperaba, el resultado fue que envió la roca directamente a la cara de menos, aplastándolo directamente contra su máscara, lo que provocó que la bestia dejara escapar un grito de dolor incluso mientras hacía un gesto salvaje con su brazo, lo que provocó que creara un huracán de vientos que Ichigo salió del camino empujando hacia adelante. Al final resultó que, justo cuando pensó que estaba lo suficientemente cerca, la boca del monstruo se abrió y 5 lenguas retorcidas como las de una rana brotaron de ella. Ichigo esquivó 2 y golpeó a otros 2 a un lado, con un sonido claramente metálico que indicaba que en realidad eran mucho más duros de lo que parecían, y luego no tuvo más tiempo para pensar en eso cuando el quinto lo atravesó directamente. No solo dura como una espada, sino también afilada y penetrante como una sola. La lengua inmediatamente trató de arrastrarlo de regreso a la boca del menos, y cuando Ichigo trató de cortarla, su espada rebotó en ella nuevamente, pero luego un rayo azul de energía lo atravesó, causando que el menos rugiera de dolor incluso cuando Ichigo mismo cayó al suelo. Una mirada a un lado le dijo que el rayo había venido de Chad, quien le hizo un gesto con el pulgar hacia arriba antes de disparar otro rayo al monstruo, golpeándolo directamente en la máscara, y sin causar ningún daño, a pesar de cómo acababa de cortar.
a través de lenguas más duras que el metal. Debido a la repentina ofensiva de Chad, el menos giró su máscara para mirarlo. Ichigo podía sentir que su sangre se helaba por el miedo ante eso, e inmediatamente se arrancó la lengua de su vientre y luego corrió directamente hacia la parte más cercana del monstruo, lo que parecían unos pies esqueléticos asomándose por el extremo inferior de su capucha. Como cuerpo cuando lo golpeó primero, la espada rebotó en él una vez más, pero luego se le ocurrió una idea, enfocando toda su determinación en el abrigo más grande y pesado para su espada que pudo manejar, haciéndolo mucho más pesado, mientras trataba de mantener solo la más pequeña tira de disgusto corriendo a lo largo del borde. Nunca tendría el control suficiente para hacerlo normalmente, pero con todo el reiatsu que el hueco le estaba dando, la precisión importaba mucho menos y apenas lo lograba. Él sonrió, lo que tenía que ser más aterrador con la máscara que estaba usando ahora, cuando la hoja atravesó directamente los pies del monstruo, enviando 3 de sus dedos esqueléticos volando por el aire. El monstruo rugió, enfocándose en Ichigo, luego rugió de nuevo, excepto que esta vez un huracán de sonido fortalecido golpeó a Ichigo contra el suelo. Luego, el monstruo estrelló sus pies heridos contra el suelo 2 veces, provocando un terremoto en miniatura que agrietó el suelo sobre el que estaba parado Ichigo. Y luego se movió para aplastarlo con el puño, pero justo antes de que pudiera hacerlo, Chad lo golpeó con otro rayo que empujó el puño fuera del camino y lo dejó ligeramente chamuscado, lo que le permitió a Ichigo volver a ponerse de pie y luego en el aire. Mientras lo hacía, apuñaló al monstruo una vez más, esta vez enfocado en la ira nuevamente, y dejó otra herida ardiente en el cuerpo de la criatura. Trató una vez más de pasarlo por su cuerpo, pero cuando colocó un pie sobre la capucha del monstruo, se encontró atascado, ya que comenzó a secretar un líquido viscoso que parecía actuar como pegamento, atrapando a Ichigo en su piel, mientras que al mismo tiempo apagando el fuego que Ichigo había dejado en su otra herida. Ichigo trató de liberarse, cortando el cuerpo de la criatura, pero una vez más su espada rebotó inútilmente. Estaba quedando claro que necesitaba potenciar un poco la espada si quería perforar el cuerpo endurecido de la criatura, pero antes de que pudiera pensar en cómo hacerlo, ya que el fuego claramente no iba a funcionar en este momento, de repente una parte del cuerpo del monstruo explotó, aniquilado literalmente cuando miles de flechas azules brillantes lo atravesaron. Se tomó un momento para orientarse, y cuando lo hizo vio que Ishida estaba de pie sobre uno de los escudos de Orihime, la chica justo a su lado con una expresión preocupada, que parecía justificada ya que Kinki estaba de rodillas, respirando con dificultad. Y su arco parecía que estaba perdiendo algunas de las partículas de luz que lo componían cada nuevo momento. Aparentemente, al menos no le gustó que las flechas de Ishida le arrancaran una gran parte de sí mismo, ya que hizo un gesto con sus manos que envió lo que parecían enormes jabalinas de luz propia. Solo uno se dirigió en dirección a Ishida, pero la expresión de Orihime se endureció cuando llamó a su segundo escudo para detenerlo. El impacto en realidad empujó el escudo hacia atrás una buena distancia, haciendo que golpeara el borde del otro en el que estaban parados Orihime e Ishida, pero permaneció intacto por el ataque. Sin embargo, a Lorou parecía gustarle el ataque, o tal vez, si en realidad solo cambiaba habilidades al azar solo por lo que instintivamente sentía que encajaría mejor con la situación, el ataque que se detuvo no fue suficiente por sí solo para desencadenar la carga, ya que siguió creando más y más jabalinas de energía agitando sus manos, e incluso cuando el escudo de Orihime seguía deteniendo a los que se dirigían hacia ella y Chad disparó varios desde el cielo, la cosa era preocupante, especialmente porque el propio Ichigo estaba teniendo cada vez más dificultades para esquivarlos. Entonces, como si de la nada, una multitud de escudos dorados circulares aparecieron entre su equipo y el enemigo, deteniendo cada una de las jabalinas lanzadas a la vez, y cuando trató de lanzar más, se formó un número equivalente de escudos de la nada para detener a esos. También, Ichigo sonrió. Parecía que Rukia finalmente había terminado de asegurar el área y ahora podía contribuir activamente. Sabiendo que ella sería capaz de apoyarlo ahora en caso de que volviera a encenderse en llamas, Ichigo cargó hacia el enemigo. La parte de su cuerpo que había sido herida por Ishida era bastante grande, por lo que, aunque ya se había regenerado casi por completo, todavía quedaba suficiente herida como para soldar su espada en ella, antes de soltar la mayor cantidad de reiatsu de ira posible, desatando lo que era un verdadero lanzallamas desde la punta de su espada directamente dentro del monstruo. El menos rugió, agitándose con el brazo adolorido, y uno de ellos terminó golpeando a Ichigo, aplastando casi la totalidad de su abdomen junto con su brazo izquierdo
izquierdo y enviándolo contra el suelo con la fuerza suficiente para crear un cráter en él. Se quedó allí por un momento, incluso la regeneración otorgada por su hueco tuvo que trabajar un poco más duro que si hubiera tenido que hacerlo hasta ahora para arreglar lo que de otro modo habría sido un golpe mortal, y mientras lo hacía, el menos se volvió hacia él. Estaba claro que se estaba preparando para pensar en algo que lo derribaría. Y entonces el cielo se abrió, rayos de luz cayendo sobre el hoyo ininterrumpidamente, viéndose casi líquidos mientras lo hacían, continuando golpeándolo por casi 30 segundos completos antes de que finalmente se detuviera. Cuando lo hizo, el menos parecía medio derretido, especialmente a lo largo de su brazo izquierdo, que había envuelto sobre su cabeza para protegerse. La máscara, sin embargo, estaba intacta, luciendo casi prístina, y el resto de su cuerpo comenzó a regenerarse casi de inmediato. El increíble nivel de devastación que la luz había infligido desapareció visiblemente a una velocidad mucho más rápida que cualquier regeneración que Ichigo hubiera visto antes. Incluso este. Fue entonces cuando Rukia gritó, con voz áspera: «Vamos, trata de aprovechar la apertura». «No puedo hacer eso de nuevo». Ichigo dejó escapar un gemido mientras se volvía a levantar, pero afortunadamente Chade y Shida también habían escuchado a Rukia, ya que ambos desencadenaron otra andanada de ataques. Ichigo aprovechó eso para orientarse, luego cargó contra el enemigo lo más rápido que pudo, incluso usando a Akuda para cubrirse con una capa similar al agua que eliminó la mayor parte del desgaste del aire y logró golpear su espada directamente en una de las heridas en regeneración pero aún abiertas en el menos, y luego desató otra ráfaga de Reiatsu, excepto que esta vez, en lugar de enfocarlo en la ira, dejó fluir el asco, con la esperanza de lograr hacer retroceder a la criatura, tal vez derribarla al suelo. En cambio, la carne del hueco, rechazada desde el interior por la enorme oleada de Reiatsu, explotó, enviando a Ichigo volando hacia atrás mientras el menos se agitaba con furia. Ichigo tuvo un momento de inspiración y empujó una buena cantidad de Reiatsu para que el aire lo detuviera en la maniobra de Fullbringer, impulsándolo hacia adelante cargando contra el hueco, cuya boca se abrió, una repentina luz roja brillante se formó dentro de ella. Ichigo podía sentir el poder destructivo, pero más que eso, lo reconoció desde la primera pelea que tuvo con un hueco. Era Zero, el ataque que se suponía que debía esquivar, y se lanzaba de cabeza hacia él, y sin forma de esquivarlo a tiempo. «Dispara el tuyo, idiota. Te guiaré, pero dispara ahora». Entonces Ichigo sintió que su propio Reiatsu cambiaba, casi como si todas sus emociones estuvieran siendo purgadas por él. No tenía idea de lo que eso significaba, pero no tenía otra posibilidad más que confiar en que funcionaría, así que concentró todo el Reiatsu purificado que pudo invocar en la punta de su espada y luego lo soltó. El resultado fue un rayo de energía rojo oscuro, realmente negro pero brillante con luz roja, que impactó directamente en el similar disparado por menos. Los dos se cancelaron entre sí en una explosión que envió a Ichigo rodando hacia atrás por la pura ola de energía. Poder que desató. Fue detenido al chocar contra una persona, y cuando miró hacia arriba, encontró a Yoruichi mirándolo con una expresión de perplejidad. Luego, la capitana negó con la cabeza y comentó: «Lo explicarás más tarde, ahora tengo que lidiar con un menos». Y con eso, cargó hacia adelante, y mientras lo hacía, Ichigo vio que sus brazos y piernas cambiaron a los de una pantera. Luego, de repente, la electricidad comenzó a correr por toda su piel, de alguna manera sin armarla, pero cuando el hueco le envió un conjunto de púas, la electricidad se arqueó desde su cuerpo hasta los proyectiles, literalmente reduciendo a polvo cada uno de los que tocaba. Antes de llegar al hoyo y golpearlo directamente, el impacto provocó una explosión de fuego y truenos. La criatura se tambaleó hacia atrás por el golpe, e Ichigo pudo ver que la herida no se estaba regenerando como el resto, lo que le demostró un poco más que la transformación de Yoruichi estaba haciendo que todo su cuerpo fuera parte de su Zanpakuto. Sin embargo, a medida que avanzaba la batalla, Ichigo se dio cuenta de que, por la forma en que luchaba, no creía que la protegería de la fuerza de menos. Su cuerpo se contorsionaba de formas imposibles, probablemente aprovechando una fisiología modificada para adaptarse a las articulaciones flexibles de los felinos, de modo que los ataques del enemigo la perdían por un pelo, pero la mirada de concentración en su rostro y la forma en que solo siguió adelante. La ofensa, cuando estaba segura de que no recibiría ningún golpe, dejó en claro que no creía que pudiera recibir ningún golpe. Lo cual se demostró cuando, de repente, al hueco le salieron 6 brazos adicionales justo cuando estaba golpeando, tomando a Yoruichi completamente por sorpresa y lanzando un puñetazo directo a su costado.
Se las arregló para salir de su alcance, y obviamente todavía era capaz de moverse, pero por la forma en que se apoyaba en su lado derecho, estaba claro que, incluso con la mejor defensa que una armadura aguda tan hábil como Yoruichi podía poner, el golpe la había dejado herida. Aún así, se zambulló una vez más, y el hueco fue a por ella con todos sus brazos nuevos, solo para detenerse de repente. Los ojos de Yoruichi se abrieron como platos ante eso, pero no se detuvo, sino que lanzó un poderoso golpe a la máscara del hueco, que aún así no logró romperla, pero hizo que la criatura se deslizara hacia adelante, y luego, un momento después, el menos desapareció en el aire. ¿Qué fue eso? Yoruichi aterrizó frente a él, luego colapsó sobre sus rodillas, escupiendo sangre mientras lo hacía. Se lo limpió de la boca con el dorso de la mano después de un momento, y luego respondió, con la respiración entrecortada. Shinji. Usó el Ougyoku para paralizar al menos, y luego apuesto a que lo capturó, lo selló de alguna manera. De la misma manera, él tenía todos esos otros huecos sellados antes. Ichigo podía sentir el terror apoderándose de él. Luego se dio cuenta de que no era terror, ya que comenzó a perder el control de su cuerpo y gritó, Rukia. Ahora. Sintió que Sode no Shirayuki estaba trabajando para evitar que Oyou tomara el control, luego Rukia estaba allí, junto a él, y le dio un codazo en la cara lo suficientemente fuerte como para romper su máscara, lo que hizo que tropezara hacia atrás, incluso mientras respiraba profundamente. Sintiendo su cuerpo volver a la normalidad otra vez. Mientras tanto, Rukia se volvió hacia Yoruichi y le preguntó en un susurro, ¿quieres decir que Hirako ahora tiene un menos que puede desplegar en cualquier momento? Sabremos mejor lo que pudo o no pudo hacer cuando interroguemos a su gente. ¿Todavía los tenemos? Rukia asintió, incluso mientras se movía para ayudar a Yoruichi a ponerse de pie y sostenerla, y luego respondió, Achigen, al menos, todavía está en mi prisión, eso no se moverá por un par de horas a menos que yo lo mueva. Él está a salvo allí. Yo no, se fueron. Todos se giraron para ver a Ishida, quien estaba siendo apoyado por Orihime y parecía positivamente exhausto, mientras explicaba. Vi al de cabello verde, Masahiro Kuna, aparecer para llevarse a los que había derrotado cuando estábamos luchando contra los menos, pero no tenía la fuerza de sobra para detenerla. A lo que añadió Chad, su tono serio. Y contra la que luché, Iyori Sakuragi, fue muy buena en el momento de su regeneración. Tuve que mantenerla bajo constante amenaza para evitar que se recuperara. En el momento en que tuve que alejarme para luchar contra el gran enemigo, ella se habría recuperado. Yoruichi dejó escapar un largo resoplido, pero luego Ishida agregó, vacilante. Hay más. Kuna, ella, tenía a una persona atada a su espalda. Ellos se llevaron a Tatsuki.